Bien, la clase que tenemos preparada para hoy día, en lo que respecta al módulo de programación estructurada, vamos a compartir algunos temas de importancia en lo que conlleva a lo que es la carrera de desarrollo de software. Entonces, la programación estructurada es la continuación de lo que fue el semestre anterior, fundamentos de programación. En fundamentos de programación o lógica de programación, nosotros desarrollamos esa lógica innata de ustedes como personas, como estudiantes. ¿Para qué? Para que sea el puntapié inicial de ustedes en esta carrera, que en este caso pues conlleva al desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando desarrollan su lógica de programación, todo lo que ustedes van a desarrollar lógicamente en una aplicación, lo van a hacer de una forma rápida, eficiente. ¿Por qué? Porque ya ustedes estuvieron desarrollando lo que se conoció como algoritmos y desarrollaron también la parte de los diagramas de flujo de datos. Entonces, la programación estructurada es la parte donde ustedes van a empezar o van a iniciar a manejar, a manipular, a escribir código fuente o código de programación. ¿Para qué? Para diseñar, para crear aplicaciones. O a su vez también nosotros le podemos llamar programas. Le decimos software, le decimos una app. Entonces, para eso nos sirvió en primera instancia lo que fue lógica de programación. Ahora vamos a ver lo que es la programación estructurada. Cómo se estructura, cómo se diseña un programa. Entonces, para iniciar, vamos a revisar unos conceptos básicos que tienen que conocer. Primero, lo que es la metodología. Decimos que la metodología es el conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. En este caso, si nosotros aplicamos una metodología y que esa metodología me va a ayudar en los procesos, en la aplicación de técnicas y herramientas, y todo eso dejarlo documentado al momento de que yo desarrollo un tipo de software. La estructura es la descomposición ordenada de las partes de un todo, conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo. En este caso, todo ese conjunto de elementos son programas, son aplicaciones. Cuando yo desarrollo un software, yo tengo que ir creando parte por parte. Y cada una de esas partes significa que voy a crear un programa, significa que voy a crear una aplicación. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que tengo que desarrollar un sistema de facturación, por ejemplo, entonces yo tengo que ver, analizar cuáles son las partes que yo debo de crear para ese sistema de facturación. Entonces, cuando decimos descomposición ordenada es justamente que ese sistema debe de tener partes o a su vez le podemos decir programas. Entonces yo no puedo decir sistema de facturación y ya está. El sistema de facturación es el conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo. Cuando decimos que forman un todo, quiere decir que es el sistema completo. Pero para que ese sistema funcione completo, tenemos que irlo haciendo por parte, ¿sí? Y eso sí quiero que quede claro.
Cada parte del sistema es una aplicación, es un programa. Ahora, la programación estructurada consiste en el diseño, escritura y prueba del programa construido con una estructura. Entonces, la programación estructurada es el diseño que yo voy a hacer, lo que yo me imaginé, cómo lo voy a diseñar, la escritura, que viene siendo el código fuente o la programación, y prueba de un programa, como lo decía anteriormente, cada vez que yo hago un programa tengo que irlo probando. Ya cuando funciona correctamente al 100%, allí yo ya voy a crear otra parte de mi software o otra parte de mi sistema. Pero todo esto se construye a base de lo que es una estructura. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que están construyendo una casa, los encargados de esa materia, primero ellos hacen un plano, ¿sí? Y de a poco van armando la estructura de cómo tiene que ir quedando la construcción de esa casa o de un edificio, ¿sí? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que un sistema, que un software, que una aplicación, no es decir, háganla, diseñenla, construyanla. Tenemos que primero diseñarla imaginariamente o en papel o en un programa de diseño gráfico. Podemos ir haciendo el plano, la estructura, ¿sí? Para luego ya plasmarla en un lenguaje de programación y crear ese tipo de software. Entonces, miren que tres conceptos muy importantes: metodología, estructura y la programación estructurada. Ahora vamos a ver qué decimos sobre programa objeto. El programa objeto es aquel programa, software, aplicación que se encuentra en lenguaje de máquina y que ya es ejecutable por esta. Es el resultado de traducir un programa fuente para obtener un lenguaje comprensible por la máquina. Entonces, todo programa que yo creo, diseño en un lenguaje de programación, ¿sí? Luego tiene que ser ejecutable, luego tiene que ser ejecutado, ¿sí? ¿Y mediante qué lo vamos a hacer? Mediante un lenguaje de programación, ¿sí? Que se instala en un computador y luego nosotros como desarrolladores de software comenzamos a escribir, a insertar código, a escribir código y que ese código luego lo traduce el lenguaje de programación y nos da un resultado que en este caso sería el programa. Ahora, el programa fuente. El programa fuente, como lo dije anteriormente, es el código, la programación, lo que yo voy a escribir en mi computadora, en mi lenguaje de programación. ¿Para qué? Para crear justamente un programa, una aplicación, un software, crear un sistema. Entonces nosotros lo podemos reconocer por diferentes definiciones, pero en sí estamos haciendo referencia a lo mismo: programa, aplicación, software, app. Nos estamos refiriendo siempre a lo mismo, a lo que es un programa. Compilado. Todo lenguaje de programación tiene un compilador, pero este compilador viene ya en el lenguaje de programación. No es que tenemos que instalar otro programa, no. Por ejemplo, si nosotros utilizamos en este módulo el programa del NetBeans, el NetBeans tiene
un compilador y tiene un intérprete. Todo lenguaje de programación tiene estas dos cosas, compilador e intérprete. Entonces, el compilador es un programa que traduce un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Un lenguaje de alto nivel, como lo mencioné, el NetBeans. Este NetBeans es el programa que nosotros vamos a utilizar en este módulo para diseñar algunas aplicaciones. Entonces, este NetBeans me va a servir para que yo cree una aplicación. Y todo el código que yo estoy escribiendo en este programa tiene que ser compilado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la máquina lo pueda, en este caso, traducir. Y que la máquina sepa de qué es lo que yo estoy, en este caso, construyendo, de qué es lo que yo estoy haciendo. El intérprete también es un programa, ¿sí? Que tiene la capacidad de analizar y ejecutar otros programas. Estos están escritos en un lenguaje también de alto nivel. Entonces, compilador e intérprete. Cuando yo escribo el código fuente de mi programa, este lenguaje de programación lo que hace es compilar el código e interpretarlo y luego me va a dar un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? La aplicación o el programa que yo diseñé, que yo codifiqué, que yo programé. Entonces, todo lenguaje de programación tiene un compilador y también tiene un intérprete. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre el intérprete y el compilador. Los intérpretes se diferencian de los compiladores en que mientras estos traducen un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema. Los intérpretes solo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente instrucción por instrucción. Y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. ¿Qué quiere decir? Que este intérprete es un traductor que todo lo que yo voy a escribir, a lo que voy a codificar, él me lo va a traducir para que la máquina sí lo pueda entender. Si no hace eso, entonces el programa no va a funcionar correctamente. El compilador, en este caso, lo que hace es como hacer una búsqueda de que si yo tengo errores de código, puede que una variable no esté bien declarada, puede que una instrucción no esté bien escrita, una sintaxis no esté bien definida, que un ciclo no esté bien definido, que una condicionante no esté bien declarada, etcétera. Entonces, el compilador me va a buscar esos errores. Si yo tengo error en el código fuente, entonces él me va a decir en qué línea está lo que es el error. ¿Para qué? Para yo poder ir a corregirlo. Entonces, básicamente esa sería la diferencia entre compilador y lo que es intérprete. Ahora, yo le hablaba de tipos de lenguaje de programación. Lenguaje de programación hay un sinnúmero, hay varios, de todo tipo. Entre los que sobresalen un poquito más y que siempre hemos estado en esta actualización, tenemos el PHP, que es un lenguaje de programación que es para crear, en este caso, sistemas o aplicaciones online, además de creársela también mediante escritorio. El Visual Basic 2005, está el Visual Basic 2000,
2010, 2012, etcétera. El PER, que también es un lenguaje de programación muy bueno. Está el C++, está el JavaScript, está el Python, está el Ruby, está el Java. Entonces, hay diferentes tipos de lenguajes de programación que nosotros como desarrolladores podemos en este caso utilizar. ¿Cuál nos guste más? Eso ya es cuestión y gusto de cada desarrollador o de cada programador. Los tipos de lenguajes de programación son hiperactivos, declarativos, son de bajo nivel, también hay de alto nivel y lo que son orientados a objetos. Entonces, acá, entre estos tipos de lenguaje de programación, nosotros los hiperactivos, en este caso, pues, lo que tienen una interacción entre el cliente, digámoslo así, ¿sí? Con un servidor que interactúan entre ellos, los declarativos, que en este caso, pues, nos permiten hacer declaraciones en nuestros sistemas para que nosotros podamos tener algo mejor ordenado. Los de bajo nivel, que ya en la actualidad casi no se lo utilizan, a más del C++, que se lo utiliza como para lo que es la estructura de datos. Los que son orientados a objetos, que estos sí son los que más se utilizan en la actualidad, y entre uno de ellos, pues, está el PHP, está el Java, por ahí también está el Visual Basic, etcétera. Entonces, los orientados a objetos son aquellos que permiten utilizar, aplicar, manipular objetos. ¿Cuáles serían esos objetos? Por ejemplo, un botón, una etiqueta, un text, un scroll bar, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios objetos que nosotros podemos utilizarlo, ¿sí? En nuestro sistema. ¿Para qué? Para hacerlo más amigable y más fácil al usuario final, que es quien lo va a manipular. Los imperactivos en ciencias de la computación se llaman lenguajes imperactivos a aquellos en los cuales se le ordena a la computadora cómo realizar una tarea siguiendo una serie de pasos o instrucciones. Por ejemplo, lo podemos relacionar con lo que es un algoritmo. El algoritmo, ¿qué conocemos de algoritmo, Joel? Para usted, ¿qué sería un algoritmo, Joel? Bueno, vamos a recordar. Un algoritmo no es más que la secuencia lógica de pasos ordenados para dar solución a un requerimiento. Acá lo podemos relacionar el algoritmo como un tipo de lenguaje imperativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos escribiendo paso a paso la solución de un problema. Por ejemplo, dice paso 1, solicitar un número. Paso 2, multiplicar número por 2. Paso 3, imprimir resultado de la operación. Y paso 4, pueden haber otros procesos. ¿Sí? Pueden haber otros procesos. Entonces, si aquí me dicen, por ejemplo, solicitar un número, yo puedo en este caso ingresar, por ejemplo, el número 5. Paso 2, multiplicarlo por 2. Entonces yo lo que hago es multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y luego imprimir el resultado de la operación, que en este caso, pues lógicamente es 10, ¿verdad? Entonces, ese es un lenguaje o un tipo de lenguaje de programación imperativo, que voy desarrollando paso a paso la solución de un problema. Los declarativos se les conoce como lenguajes declarativos ¿a quién?
aquellos lenguajes de programación en los cuales se le indica a la computadora qué es lo que se desea obtener o qué es lo que se está buscando. Por ejemplo, obtener los nombres de todos los empleados que tengan más de 32 años. Eso se puede lograr con un lenguaje declarativo como el SQL. Este de aquí, SQL Server o el SQL 2000, el SQL 2005, 2010, etcétera, 2012. Hay varios SQL o varios MySQL. Estos tipos de lenguajes me van a permitir es hacer una consulta. Yo mediante código hago una consulta de cuántos empleados son mayores a 32 años. Entonces, yo puedo, por ejemplo, declarar una variable que sea A. Y yo pregunto que si A es mayor, por ejemplo, a 32 años. ¿Sí? Esta es una condicionante. ¿Sí? Esta es una pregunta. En DFD, nosotros ¿qué lo hacíamos? Lo poníamos así, ¿verdad? Lo colocamos en un rombo. Preguntamos que si la variable A es mayor que 32. Esa es una pregunta, es una consulta que yo estoy haciendo. Entonces, esos son los tipos de lenguaje de programación declarativos. Los de bajo nivel es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora que lo soporta. Entonces, estos tipos de lenguaje ya en nuestra actualidad ya no se los utiliza. Ya no se los utiliza, ya no se lo aplica para la construcción de la creación de software o de sistemas o de programas. Los que son orientados a objetos, estos expresan un programa como un conjunto de objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas. Permiten hacer los programas mediante módulos y darle más facilidad de escribir, mantener y reutilizar. Entonces, como lo decía anteriormente, ¿no? Los orientados a objetos es cuando yo voy a manipular, a utilizar, a insertar objetos. ¿Cuáles pueden ser estos objetos? Pueden ser botones, ¿sí? Pueden ser los botones de comandos, así se le llama. Puede ser, por ejemplo, una, una etiqueta que en este caso, la etiqueta se le identifica como, como label. Esta label es una etiqueta y es un objeto en lo que es la programación orientada a objetos. También podemos traer a colación lo que es el objeto text. El objeto text es justamente el que me va a permitir, en este caso, escribir en un recuadro. No sé si habrás tenido la oportunidad, Joel, de en algún momento utilizar alguna aplicación donde te piden ingresar nombres y hay un cuadrito donde tú ingresas tus dos nombres, luego tus dos apellidos y cosas así. Entonces, eso es un cuadro de texto, eso es un text que en la programación orientada a objetos se lo reconoce o se lo identifica como un objeto. Y ahora en la actualidad se utiliza bastante este tipo de lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque se lo hace más amigable al software, se lo hace más fácil al momento de que el usuario final lo esté manipulando. Cuando escuchen el término de usuario final en lo que es programación, es la persona que manipula el sistema o la aplicación, el programa. Por ejemplo, en un supermarket, los cajeros, los que en este caso hacen el cobro, ellos manipulan un sistema, un software. Ellos se los consideran como el usuario final. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de manipular
el sistema, el programa. Ahora, con lo que respecta a la metodología de la programación, esta metodología no es más que una técnica que nos permite que la programación sea lo más eficaz en cuanto al desarrollo y mantenimiento. La metodología de la programación también son el conjunto de principios generales que un programador, que un desarrollador de software ha de seguir para el diseño, la construcción, la prueba en marcha de un programa. Entonces, ustedes como desarrolladores de software tienen que tener una metodología de programación muy buena. ¿Para qué? Para que cuando ustedes creen su programa, sea un programa eficiente, que funcione al 100% y no dé ningún tipo de error. Acá encontramos lo que es la programación convencional, la programación estructurada, la programación modular y la programación orientada a objetos. Un modelo de objeto, ¿qué es? No es más que el conjunto de entidades. ¿Cuáles son esas entidades? Que se la denomina en este caso objetos. Ellos colaboran entre sí, ¿sí? Para desempeñar una serie de servicios. ¿Cuáles podrían ser estos servicios? Que en este caso se solicitan por medio del intercambio de quién? De mensajes. Todos los objetos del modelo pertenecen a algún tipo de clase. ¿Sí? Yo puedo crear una clase y en esa clase darle un nombre porque voy a crear, perdón, un objeto. ¿Sí? Y ese objeto o esa clase yo la puedo reutilizar en diferentes programas, en diferentes aplicaciones. El principio fundamental es que un objeto es la representación de un concepto. Como tal, en este caso tendrá características, ¿sí? Que en este caso son los atributos y un comportamiento plasmado en una serie de operaciones. Esos atributos es como decir las características del objeto. Si yo le digo a ustedes, ¿cuáles son sus atributos como persona? ¿Cuáles son sus atributos como persona? ¿Qué me responderían ustedes? Joel o Elías, Nuestros puntos fuertes, no le escuché muy bien, Elías, ¿me puede repetir? nuestros puntos fuertes, nuestras habilidades. Nuestros puntos fuertes, correctos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, cosas así, ¿verdad? Entonces, son todas nuestras características, color de cabello, No, color de ojo, perdón, Joel, nuestro nombre, correcto, nuestros nombres, también los apellidos, domicilios, la nacionalidad, patrimonio. correctos, muy bien. Entonces, son características de la persona, ¿verdad? Esos serían nuestros atributos, ¿sí? Y que esos atributos nos van a ayudar, ¿para qué? Para realizar una serie de operaciones. Las ventajas de la programación orientada a objetos. Escribir códigos es más fácil porque se puede conceptualizar como algo que le sucede a un objeto. Otra de las ventajas que podemos también decir hace que los programas grandes sean más manejables. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos encontrar con aplicaciones que tienen demasiadas cosas en una interfaz y que eso lo podemos reducir, ¿sí? Lo podemos reducir. Porque a veces nosotros como desarrolladores eh, hacemos independientemente los procesos, pero podemos agrupar todos esos procesos y así la aplicación no se haga tan grande o tan extensa
que el usuario final va a ver tantas cosas en pantalla que no va a saber qué hacer. Entonces, nosotros como desarrolladores de software, como programadores, tenemos que hacerle la vida más fácil al usuario. Todo fácil. Estamos en un mundo tecnológico que toda persona ya maneja un computador. Y aquella que no lo maneje, pues ya porque no tiene la oportunidad de hacerlo, pero está comprobado de que del 100% a nivel local, digámoslo así, del 100% ya un 97, 98% de los hogares ya tienen un computador o tienen un móvil inteligente que lo pueden utilizar también como un computador, tienen una tablet, etcétera. Entonces, nosotros ya somos una era tecnológica. Ya nosotros pasamos de lo manual a lo automatizado. Como desventaja, ¿qué podemos decir de lo de la programación orientada a objetos? Que no todos los programas pueden ser modelados con exactitud por el modelo de objetos. Y eso es una realidad. Todos los lenguajes de programación no nos sirven para la programación orientada a objetos. Tenemos que seleccionar y saber elegir qué tipo de programa yo puedo utilizar. Si lo que en este caso desea es leer algunos datos, hacerle algo simple y escribir de nuevo, no tenemos la necesidad de definir clases ni objetos. Entonces, en esto de la programación estructurada, ustedes se van a dar cuenta de que crear un programa en código puro sí nos va a ayudar a seguir desarrollando nuestra lógica. ¿Para qué? Para a futuro ser un buen programador, ser un excelente desarrollador de software. Y que todo aquel que yo voy a construir, que yo voy a diseñar, que voy a crear, sea muy eficiente. Porque cuando ustedes sean desarrolladores de software a nivel profesional, ustedes tienen que demostrar sus capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos al momento de crear un programa. Porque quien lo contrata a ustedes para que le creen una aplicación, para que le creen un programa, él va a decir, bueno, yo necesito un sistema de facturación. Y usted tiene que comenzar a recopilar información, tiene que comenzar a preguntar, a buscar todo tipo de información en dicha empresa o en dicha institución para poder comenzar a diseñar, a desarrollar, a construir esa aplicación. Y tiene que hacerlo de una manera eficiente para que en una próxima oportunidad lo vuelvan a contratar. ¿Qué es la programación convencional? Es un tipo de programación línea a línea. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas resolvían los problemas secuencialmente y que no se reutilizaba ningún código fuente. Aquí en esta programación convencional podemos nombrar a los tipos de lenguaje de programación de bajo nivel. Estos tipos de lenguaje de programación era línea a línea que nosotros teníamos que escribir para crear algo tan sencillo. Yo para crear una pantalla, una ventanita, como nosotros le decimos, o una interfaz, teníamos que decirle de qué ancho, de qué altura, de qué color, etcétera. Todo eso teníamos que nosotros programar, escribir el código. Pero ya ese tipo de programación se lo fue dejando de a poco. Claro que en alguna eh, eh, empresa desarrolladora de software todavía aplican, por ejemplo, el C++.
porque es un lenguaje ensamblador, lo conocen así, se lo define así, y es muy bueno. Pero es un lenguaje eh, que nos permite ir escribiendo línea a línea para el diseño de un programa. ¿Cuáles serían las desventajas de este tipo de programación convencional? Los programas suelen ser excesivamente rígidos. ¿Qué me refiero cuando digo rígidos? Son como decir estáticos. Usted lo hace así y así quedó. Los programadores gastan la mayoría de su tiempo corrigiendo sus errores. ¿Por qué? Porque son línea a línea. Si mi código fuente tiene 1000 líneas y de las 1000 líneas tengo 400 líneas con error, tengo que ir revisando línea por línea dónde está el error para ir corrigiendo. Los programadores prefieren escribir sus módulos, claro, porque con los módulos se nos hace más fácil direccionar la programación. Cada programador tiene sus propios programas, correcto. Ustedes tienen que elegir el tipo de programa con el que más van a trabajar, porque en este caso, ustedes conmigo en esta programación estructurada de este módulo van a ver el NetBeans, pero puede que por iniciativa propia de cada uno de ustedes se autopreparen. Ahorita que hay algunos cursos en línea y son gratuitos de programación, puede que aprendan otro tipo de lenguaje de programación. Y eso es muy bueno, súper bueno. Saber manejar o escribir diferentes tipos de lenguajes de programación. Elevado el coste de actualización y deficiencias en la documentación. ¿Cuáles serán las previsiones futuras en los programas? Prever el aumento de datos y estructuras, cambios en la organización de la información, cambios debido preferentemente a la modernización de los documentos y sus formatos, sustitución, ampliación o reducción en el sistema de proceso de datos. Consideraciones al diseñar programas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, ser correcto o ser fiel, producir resultados requeridos. Lo que la persona que me contrató para crearle el sistema me dijo, yo quiero que esto sea así, yo tengo que hacerlo como él lo pidió. Legible, debe ser entendido por cualquier programador. Modificable, su estructura debe permitir modificaciones a futuro. No lo puedo hacer un sistema, un programa estático, rígido. Tengo que dejarle la oportunidad para que otra persona lo pueda modificar a futuro. Depurable, debe ser fácil la localización y correcciones de errores. Y para esto, siempre nosotros creamos las clases, creamos los módulos en este caso, y se nos hace más fácil la programación. Entonces, esas son unas consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta al momento de crear un sistema o un programa. La programación modular es de componer un programa en un número pequeño de abstracciones coherentes que pertenecen al dominio del problema y enmascaran la complejidad interna. Método de diseño que tiende a dividir el problema de forma lógica en partes perfectamente diferenciadas que pueden ser analizadas, programadas y puestas a punto independiente. ¿Qué es un módulo? ¿O qué concepto tenemos como módulo en la parte de lo que es programación? Que está constituido por una o varias instrucciones físicamente contiguas, lógicamente encadenadas, las cuales se pueden referenciar mediante un nombre y pueden ser llamadas desde diferentes puntos de un programa. Un módulo puede ser un programa, una función,
o también una subrutina, que esta subrutina la conocemos como procedimientos. ¿Cuáles son sus ventajas? Más fácil escribir y depurar, fácil mantener y modificar, fácil controlar el tipo de programación, posibilita el uso repetitivo de las rutinas en el mismo o en diferentes programas. La programación estructurada, lo que conlleva o concierne a este módulo. Técnica de construcción de programas que utilizan al máximo los recursos del lenguaje. Limita el conjunto de estructuras aplicables a leer y presenta una serie de reglas que coordinan adecuadamente el desarrollo de las diferentes fases de la programación. En este caso, las estructuras básicas de control, los recursos abstractos y el diseño descendente. La estructura básica de control en este caso, si hablamos de lo que es el teorema de la estructura de Bohm o de Jacopini, en el año de 1966, establece que un programa propio puede ser escrito utilizando solamente las siguientes estructuras lógicas de control: secuencia, selección e interacción. Usted puede crear un programa justamente con esta secuencia. Que un programa se define como propio si cumple con los dos requerimientos siguientes. ¿Cuáles serían? Tiene exactamente una entrada y una salida para el control de programas. Existen caminos seguibles desde la entrada hasta la salida que conducen por cada parte del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen lazos infinitos ni instrucciones que no se ejecutan. ¿Cuáles serían los recursos abstractos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Estos recursos abstractos, ¿en qué nos ayudan o para qué nos van a servir? Para diseñar o concebir un problema, en términos abstractos, consiste en no tener en cuenta la máquina que lo va a resolver, así como el lenguaje de programación que se va a utilizar. Ejemplo, el concepto de variable implica una abstracción cuando se da un nombre a una operación determinada y se utiliza considerando lo que hace, pero sin preocuparnos de cómo lo hace. Entonces, si nosotros, por ejemplo, declaramos una variable que se llame suma, yo ya tengo que entender que esa variable lo que me va a permitir es almacenar la operación de una sumatoria entre dos o más cantidades numéricas. La metodología descendente consiste en establecer una serie de niveles de menor o mayor complejidad que den solución a un problema. Un programa estructurado tiene una representación en forma de árbol. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de lo más simple a lo más grande o a lo más complejo. El diseño se basa en la relación de diferentes niveles. Diseño de programas estructurados. La realización del diseño estructurado de un programa se basa en la aplicación de los siguientes conceptos que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Ir de lo general a lo particular. De la definición inicial del problema se pasa a un esquema de algoritmo descrito en un pseudocódigo. Independencia inicial del lenguaje. Diseño por niveles, donde hay que verificar en cada nivel el esquema correcto. Y finalizar con un trabajo de recomposición del algoritmo completo. Por eso en inicio de la clase yo comentaba de que cuando se inicia el estudio de esta carrera de desarrollo de software, de ingeniería de sistemas, de análisis de sistemas, etcétera, lo primero que se deben de ustedes encontrar y aprender es algoritmos. De algoritmos pasan a lo que son los diagramas de flujo de datos, los famosos DFD. De allí pasan a lo que es la programación estructurada, que también hace referencia a lo que se llama estructura de datos. Entonces, todo es
paso a paso. Todo en este caso es nivel a nivel. ¿Cuáles son sus ventajas de la programación estructurada? Los programas son más fáciles de entender, reducción del esfuerzo de las pruebas, reducción de los costos de mantenimiento, programas más sencillos y más rápidos, aumento de la productividad del programador, los programas quedan mejor documentados internamente, etcétera. Entonces, la programación estructurada es muy importante para todo programador, para todo desarrollador de software. Relación histórica de las principales metodologías. Acá, en la investigación que se hizo hace algún tiempo, nosotros pudimos, recopilar algunas definiciones, conceptos en lo que respecta a los tipos de metodologías de un programador. Y acá tenemos 6 definiciones, por ejemplo, que en el año de 1968, conceptos sobre la programación estructurada de Dijkstra. En el 74, las técnicas de programación estructurada de Warner y Jackson. En el 75, primeros conceptos sobre diseño estructurado de Meyer y Jordan. En el 78, análisis estructurados de Marco y Weinberg. En el 85, análisis y diseño estructurado para sistemas de tiempo real de Ward y Mellor. En el 87, análisis y diseño estructurado para sistemas de tiempo real, el Hagley y el Pirby. Entonces, miren, todo esto que yo les acabo de mencionar fueron o son investigaciones plasmadas en libros, ¿sí?, por estos autores, que si ustedes se ponen a investigar cada uno de ellos, se van a dar cuenta de que la programación ha evolucionado radicalmente, ha cambiado, pero así ha dado un salto gigantesco. Cuando yo estudiaba, yo programaba en lenguaje de programación de bajo nivel. Después me tocó estudiar, prepararme, autoprepararme con tipos de lenguaje de programación ya de alto nivel. Entonces, en lo personal y por experiencia propia, les digo y les recomiendo, les sugiero a ustedes de que no solo se queden con la enseñanza del profesor, de que no solo se queden con el lenguaje de programación que el profesor les está enseñando, sino que ustedes también investiguen, busquen, prepárense con otros tipos de lenguaje de programación. Porque el programador no solamente debe de basarse en un solo programa, por lo menos un programador o un desarrollador de software tiene que manejar 2 a 3, 4 lenguajes de programación. Yo he visto, por ejemplo, cuando dicen se necesita programador en la empresa X y Z, entre los requerimientos o requisitos, programar en PHP, programar en Java, programar en Python, programar en MySQL, etcétera. Entonces, allí des en cuenta de que ustedes necesitan también autopreparación. Si ustedes encuentran en la web un curso de programación, por ejemplo, en Python, y es gratuito, tómenlo, háganlo, conozcan otro tipo de lenguaje de programación. Y así ustedes van a crecer en este mundo de lo que es el desarrollo de software. Bien, niños. Entonces, vamos a quedar hasta aquí en nuestra primera clase o nuestra primera sesión de trabajo.
ha sido un poco más teórica, explicativa, ¿sí? Recordando ciertos conceptos que ustedes ya deben de conocerlos. Entonces, vuelvo y repito, en el aula virtual ya están activas algunas actividades, tareas para que ustedes vayan desarrollando en el transcurso de la semana. Profe, una cosa. ¿Le escucho, Joel? Aquí en las tareas dice realizar 5 ejercicios del agrónimo cualitativo. Ya, lo realizamos. Y en la otra tarea sale, debe utilizar el DFD para realizar los algoritmos. De cada uno de los 5 de lo que hicimos ya. O solo de uno. A ver, hay dos, ¿verdad? Sí, dos. Ya. En uno, por ejemplo, si te dice algoritmos cualitativos, quiere decir que son los que usted tiene que escribir paso a paso, ¿verdad? Por ejemplo, si uno de los cualitativos te dicen sumar dos números y mostrar el resultado. Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Escribir inicio, leer primer número, leer segundo número, cuarto paso, eh, realizar la sumatoria, quinto paso, mostrar el resultado, séptimo paso, fin. Eso es cualitativo, escribir los pasos secuenciales. En la segunda, que también está allí, el mismo algoritmo lo pasas a DFD. ¿Estamos? Sí, Primero lo haces escrito, ¿verdad? Y sí. luego lo pasas a DFD. Ah, ya. Eso de allí. Por eso están dos veces. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el calendario hay como una actividad, un formulario. Dice 16 de enero, pero no sé si tengamos que hacer eso también. Formulario. Ajá. No me acuerdo si yo puse algún formulario. Elías, ¿podrías activar su cámara, por favor? Ya, Ya, gracias. Hola, Elías. Un gusto tenerlo por acá. igualmente. ¿De dónde es usted, Elías? Disculpe. De aquí de Puerto Viejo. Ah, de aquí de Puerto Viejo. Ya, muy bien. Un gusto conocerlo y tenerlo acá en nuestra institución. Bien. Usted sí puede ingresar al aula virtual, Elías, ¿verdad? Sí, Listo. En el aula virtual, como se lo mencioné anteriormente, le dejé algunas tareas, algunas actividades para que ustedes vayan desarrollando en el transcurso de la semana. ¿Sí? Si hay algo que no lograsen entender, me pueden escribir en el grupo o por interno y yo les voy a ayudar. Si puede darse el caso, quizá, bueno, que las actividades las dejé abiertas desde el 16 de enero hasta el último día de clase, creo. Algo así están. Entonces van a tener todo el tiempo suficiente Solo para está que activada hasta el oh, 24, profe. las del 24. Ajá. Bueno, ya tendrá que revisar eso entonces. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? no sería eso. Algo No, más que instalar aparte de NetBeans. no, solamente vamos a trabajar en este módulo con el NetBeans. Ahí, Sí, pero con el NetBeans vamos a trabajar. Puede ser el 7.2, puede ser el 8, la versión que usted guste. ahí. Listo. Bien, entonces Otro. niños, bueno, yo le digo niños a mis estudiantes, no, no se vayan a sentir mal. Nos estaremos viendo la próxima sesión, el próximo día martes. Asimismo, por favor, si yo a las 18 horas no logro entrar, me esperan un momento porque, vuelvo y repito, a veces estoy en reuniones, en otras cosas, entonces me impiden a veces estar puntualmente, ¿sí? Y pido disculpas por eso. Entonces, me esperan un momento y después iniciamos la clase. ¿Estamos? Ya, profesor. Listo. Entonces, pasen bien, buena semana, cuídense mucho. Igualmente. Gracias.